Este martes estuvimos analizando la difícil situación que está viviendo la Iglesia Católica en Nicaragua tras la arremetida por parte del gobierno contra la comunidad. Hoy tenemos el gusto de conversar con el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields Yescas, sobre esta tensa situación entre Ortega, Murillo, la Iglesia y los medios de comunicación en este país centroamericano. Un gusto en saludarle. Gracias por acompañarnos y compartir este tema tan importante con nuestra audiencia. Bienvenido. Gracias por la oportunidad de poder compartir en esta mañana un poco de lo que pasa en Nicaragua. Tuvo la oportunidad de ejercer sus funciones como embajador. En ese momento, ¿cómo era la situación de Nicaragua y cómo ve la arremetida contra la Iglesia en estos últimos días? Esta ha sido una relación entre la dictadura de Nicaragua y el purpurado que ha venido de mal a peor. Solo por decirle algo, lo que existe en mi país es una cacería infernal en contra de los líderes de la Iglesia Católica y se está extendiendo cada vez más a diferentes sectores. Desde el 2018 hasta la fecha la situación ha ido empeorando. Desde 2018 se han registrado eventos como el asesinato de un monaguillo de apenas 15 años de edad. Luego fueron escalando, asaltaron templos. Hay un templo que recibió una lluvia de balazos, un templo, un lugar sagrado de oración. Luego de los eventos de 2018, de las protestas cívicas, ¿verdad? Entró un periodo de relativa calma, pero en lugar de eso estaban recargando fuerzas para una segunda serie de ataques en contra de la iglesia. Lo que ven ustedes en las pantallas ahorita es la casa de un obispo que está sitiada totalmente, rodeada por elementos de tropas especiales y la policía común. Estamos hablando de que hay decenas de policías alrededor de la ciudad, drones en el aire, rodeando a un obispo que lo único que hace es predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema en Nicaragua? Han habido 190 ataques en contra de líderes religiosos. ¿Por qué? Porque ellos son una voz profética, una voz que dice la verdad al poder. Y eso a una dictadura le duele, porque ellos se consideran dioses. Y la iglesia alaba a Dios y cree en Dios y no tiene miedo de estos autollamados dioses terrenales. Y es por eso que han atacado a la iglesia. Pero lo que ha pasado es que esos ataques pasaron de ser ataques sutiles o disfrazados a ataques frontales, como lo que está pasando con el obispo Rolando Álvarez, que está sitiado, está rodeado, está encerrado en su casa. No lo dejan predicar la palabra de Dios, no lo dejan ir a misa, no lo dejan reunirse con su pueblo. Y ahí él dijo: voy a ponerme de rodillas ante Dios, no ante los hombres. Es algo que aunque pareciera sencillo, estar en Nicaragua ahorita es muy difícil para un líder religioso que se atreve a hablar la verdad. Es tan difícil para un líder religioso salir a la calle cuando ni el Papa Francisco te está apoyando. Es algo muy difícil cuando estás solo en este país. Sin embargo, el pueblo nicaragüense ha salido a apoyar a sus líderes católicos en medio de sus dificultades y en medio de la presión. Por decirle algo, actualmente están arrestados en el Chipote, en una casa de torturas, de horrores, 3 sacerdotes. Un obispo, como ustedes pueden ver, Rolando Álvarez, se encuentra con casa por cárcel. Otro obispo fue exiliado. Unas monjas de la Orden Madre Teresa de Calcuta fueron expulsadas como delincuentes. Monjas expulsadas como delincuentes. Y los ataques continúan. Les han cerrado más de 15 radios a la Iglesia Católica. Y hay una serie de acciones que se están tomando para callar la voz de la iglesia. Antier, un sacerdote, le cerraron la iglesia, pusieron guardias por todos lados y vino él y se salió de la iglesia y en medio del parqueo empezó a darle la comunión a la gente que estaba afuera en una malla. Y son cosas que duelen, porque el derecho a tener una creencia religiosa y el derecho también a no creer, a no tener creencias religiosas, es un derecho universal.
Señor Es un McField, derecho también constitucional. yo al igual que el resto de los ciudadanos nos hacemos la misma pregunta. Si están sitiados, si han arremetido contra los líderes de la iglesia, han cerrado medios de comunicación, ONGs, han sido apresados arbitrariamente, ¿por qué no interviene los altos representantes? ¿Por qué el Papa no se pronuncia? Hay que recordar que el sumo pontífice ha declarado su cercanía, su relación humana, no con el pueblo de Nicaragua, sino con los dictadores, con Raúl Castro. Él ha declarado su cercanía, su relación humana. Pero todavía tenemos fe, tenemos esperanza de que esto cambie, porque no queremos que suceda lo peor. A este obispo le han dicho dos cosas: o va a la cárcel o va al destierro. Y le han dicho a la conferencia episcopal: díganle a este obispo que decida, porque aquí ya no lo queremos. Es decir, que la dictadura cree que Nicaragua es de su propiedad. Y si no se hace lo que ellos dicen es cárcel o destierro. Cárcel, destierro, el exilio, ¿verdad? E incluso se teme que pudieran llegar a desaparecer a un sacerdote. Como le decía, en 2018 habían asesinado a un monaguillo. Pero todavía el pueblo nicaragüense está dando la batalla, porque es una batalla no solamente terrenal de estar ahí exigiendo derechos, sino también una batalla espiritual, porque el pueblo de Nicaragua es un pueblo creyente y Monseñor ha llenado de ánimo al pueblo nicaragüense, porque uno dice, este hombre tan chiquito, tan flaquito, lo vemos solo con la cruz, enfrentándose a estos demonios armados, violentos, que no les tiembla la mano para dispararle a alguien o para golpear sacerdotes. Y él solo con la cruz, armado de ese valor, les dijo la verdad: no nos sigamos matando. La Biblia dice: amaos los unos a los otros, no armaos los unos a los otros. Y esas palabras a uno lo impresionan, porque ¿cómo este hombre puede inyectar tanta fe, tanto ánimo al pueblo nicaragüense, a pesar de ser una persona, como te digo, una persona que solo tiene la cruz y la palabra de Dios en sus manos? ¿Tienen el poder estos líderes de la iglesia de derrocar a un gobierno? Hay algo que es muy importante recordar. En Nicaragua existe una dictadura que está atacando a la iglesia por todos los medios. Y que lamentablemente, como le digo, la iglesia es una estructura jerárquica. Explíquenos por qué, por favor, para poner en contexto a la audiencia, ¿por qué este ensañamiento específicamente con la iglesia? La iglesia ha dicho la verdad al poder y no la ha dicho de manera suave o disimulada. Han dicho la verdad con amor, pero directamente. Han dicho a la dictadura que son una dictadura y que no pueden tener esclavo a un pueblo. Han dicho, cuando ha habido fraudes electorales: señores, ustedes se han burlado de la voluntad popular. Cuando han habido robos, ellos han llamado las cosas por su nombre, robos. Cuando han habido asesinatos de 350 personas por la dictadura, ellos le dijeron a la dictadura: ustedes ya no pueden gobernar, ustedes están matando al pueblo, mejor entreguen el poder de una manera pacífica, convoquen a elecciones reales. Esas cosas han caído como agua ardiente en la dictadura, porque no les ha gustado estas verdades que la iglesia ha dicho. Y se las dicen en amor, porque ellos no están proponiendo salidas violentas, ellos proponen salidas pacíficas, elecciones que sean reales, creíbles. El año pasado las elecciones se realizaron en Nicaragua, pero al final la dictadura dijo: ¿saben qué? Vamos a meter presos a todos los candidatos. Entonces ha habido un proceso bien duro. Inicialmente en 2018 el gobierno tenía una relación con la iglesia en la que ellos fueron mediadores entre la dictadura y los jóvenes que protestaron. Pero hoy ellos están atacando a la iglesia, ellos están atacando a las ONGs, ellos están atacando a los periodistas, y estamos entrando en una fase impensable, porque jamás pensamos que iban a meter en prisión, en el Chipote, a 3 sacerdotes. Jamás pensamos que este sacerdote que ven en pantalla iba a estar rodeado por asesinos, por tropas especiales, por policías, por drones. Y es solo un sacerdote y lo tienen rodeado como si fuera un criminal.
pero la voz de la Iglesia de Nicaragua no se ha callado. El pueblo está con Monseñor Rolando Álvarez, y como él ha dicho en otras ocasiones, esta es la iglesia del Señor, esta es la iglesia de Cristo, y las puertas del infierno, la dictadura, no va a prevalecer por encima de ella. Y es que esa no es cualquier cárcel. Tengo entendido que esta es una cárcel donde se practica de manera común las torturas hacia las personas que están encarceladas. ¿Tiene información de cuál es la situación? Ellos están completamente incomunicados. ¿Y qué se puede lograr por la vía diplomática? ¿Realmente el cambio pudiese establecerse a través de esa vía o también los diplomáticos están de manos atadas? Es una situación muy compleja, como le digo. Todo tiene que iniciar a partir de la misma autoridad religiosa. El Papa es la autoridad de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Y si el Papa no da una señal, no dice una sola palabra sobre lo que está pasando en Nicaragua y se queda callado, es muy difícil comenzar todo este proceso. Sin embargo, hemos visto que los obispos de Honduras, los obispos de México, de Colombia, han comenzado a pronunciarse en respaldo a la Iglesia Católica de Nicaragua. A pesar de que el Papa no lo ha hecho, estamos viendo que las conferencias episcopales de Latinoamérica están alzando su voz. Y probablemente por eso a Monseñor no se lo han llevado al Chipote, porque ya lleva 12 días y no se lo han llevado. Y estamos viendo que la presión continúa por otras vías, porque el domingo, como les decía, arrestaron a otro sacerdote. Ya son 3 sacerdotes encarcelados. Estamos viendo lo que pasa. Esto que estamos haciendo ahorita nosotros, hablando del tema, que el mundo lo sepa, que todo el mundo sepa lo que pasa en Nicaragua, es fundamental, porque de esa forma se desnuda a la dictadura, se evidencia lo que está pasando. Y creemos que eso es muy, muy importante. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir con la audiencia esta situación tan crítica, tan dura que está viviendo el pueblo de Nicaragua, específicamente la comunidad católica que representa el 60% de la población en ese país, los medios de comunicación, las ONGs que han sido cerradas, las personas que permanecen en este momento en la cárcel, los sacerdotes que están sitiados en medio de este silencio del Papa Francisco, que mucha gente se sigue preguntando por qué no los apoya. ¿Por qué la omisión? ¿Por qué la complicidad de alguna manera? ¿Por qué no actuar a favor de su gente? Gracias por acompañarnos el día de hoy, lo valoramos mucho, será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, y solo quería decirle que la voz de la iglesia y la luz de la iglesia no la podrán apagar. Gracias. Gracias por acompañarnos. Estábamos hablando justamente con Arturo Maxfield Yescas sobre la difícil situación del país. Recordemos que él fue embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Hacemos una breve pausa, ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.